envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? Que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy entonces vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos, el capítulo 8, la continuación de lo que vimos la semana pasada. Por eso vamos a leer los versículos 5 hasta el 13 y quiero invitarlos a que podamos leerlos de manera alternativa. Comenzamos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer primeramente una oración, oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más tu palabra. Ayúdanos a meditar sobre esta palabra y danos tu bendición. Trabaja en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Queremos ser testigos poderosos como lo fue Felipe. Guíanos, Señor. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. El día de hoy el versículo clave es el número 12, el versículo 12. Leámoslo juntos, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hoy vamos a hablar del trabajo de Felipe en Samaria. ¿Estás concentrado? ¿Estás atento a lo que vamos a hablar? ¿O ya se durmió alguien acá? Se dice que en los últimos 20 años la capacidad de concentración de las personas ha disminuido en un 20%. En la actualidad se calcula que alguien puede mantenerse concentrado en una misma tarea con toda la furia en un máximo de 45 minutos. Más que esto, ya no puede. Sin embargo, esto varía de un caso a otro, de una persona a la otra. Por ejemplo, en el peor de los casos, se ha encontrado que hay quienes mantienen su concentración apenas 8 segundos. ¿Estás concentrado todavía? ¿O ya perdiste la concentración? Seguramente el estilo de vida actual tiene mucho que ver con esta realidad. El excesivo uso de los dispositivos electrónicos, el desarrollo de la tecnología, el voraz negocio del entretenimiento. No obstante, hay algo que puede contrarrestar nuestra dificultad para mantenernos concentrados. ¿Saben qué es? Nuestra fascinación. Cuando algo nos fascina, podemos pasar horas y horas haciendo lo mismo sin aburrirnos, sin distraernos o sentirnos cansados. Cuando miramos una película que nos atrapa, cuando nos sumergimos en una maratón de series, cuando vemos algún espectáculo o un partido de fútbol, depende de quién juegue, cuando leemos un libro que nos cautiva, cuando estudiamos algo que nos apasiona, cuando hacemos una actividad que nos encanta, cuando escuchamos el mensaje dominical. Muchos se esfuerzan por obtener la fascinación de la gente. Que las personas les presten atención sin pestañear, porque no les gusta pasar desapercibidos.
porque quieren ganar popularidad, porque la atención de los demás los ayuda a obtener ganancias materiales, con más likes, con más vistas. La gente del mundo busca fascinar y también sentirse fascinada. Aún así, la fascinación puede volverse peligrosa. El encanto por cuestiones del mundo puede llevarnos al borde de la obsesión, la idolatría o la adicción. El mundo reclama fascinación, pero Dios quiere mucho más que fascinarnos, porque la fascinación nos pone en el lugar de espectadores, mientras que el Señor busca que seamos protagonistas, que no seamos meros testigos, meros observadores pasivos de sus proezas, sino agentes activos de su obra. Que no solo miremos la acción de su Espíritu Santo, sino que sobre todo lo experimentemos desde nuestro interior. La palabra de hoy nos habla de la labor de Felipe en Samaria. Para algunos, su trabajo representa algo fascinante, pero fascinar no era el propósito de Felipe. Felipe quería compartir la extraordinaria obra del Señor con quienes estaban excluidos de la salvación. Así que no perseguía la atención de la gente para sí mismo, sino que les predicaba a Cristo. Imitemos su entrega en medio de la adversidad, tal como Él, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, anunciemos el nombre de Jesús, para que los que estén lejos del Señor vengan a su encuentro y sean salvos. Amén. Ya te desconcentraste. La muerte de Esteban había desatado una gran persecución contra los cristianos, como habíamos visto la semana pasada. A raíz de esto, los hermanos abandonaron Jerusalén y se dispersaron para evitar las acechanzas. Aparentemente, la iglesia había sido desbaratada y se encaminaba inexorablemente hacia su desaparición. Pero Dios transformó la desgracia en bendición, ya que, como nos dice la palabra, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Uno de los hermanos esparcidos, pero no vencido, fue el diácono Felipe, aquel que integraba el grupo de los 7 administradores de la comunidad de Jerusalén. Hechos relata que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La región de Samaria había sido históricamente despreciada por los judíos. Si bien su territorio estaba localizado en el medio de Israel, los judíos evitaban pasar por allí. El rechazo a Samaria se remonta a antiguas cuestiones que tienen que ver con la idolatría instalada en ese territorio y a la rivalidad en cuanto al verdadero lugar elegido por Dios para la construcción del templo. Los samaritanos afirmaban que debía adorarse en el monte Gerizim, en Samaria, mientras que los judíos sostenían que el lugar indicado era Jerusalén, donde construyeron su santuario. De hecho, cuando los samaritanos quisieron construir un templo en Gerizim, los judíos arremetieron contra ellos y los despojaron, evitando el asentamiento de otro templo. Por eso los samaritanos adoraban a Dios al aire libre en su monte. Por otro lado, la mayoría de los pobladores samaritanos procedían de mezclas raciales, porque durante la invasión asiria fueron importados grupos de otras razas y culturas que ocuparon la región. Estos nuevos habitantes se mezclaron con los israelitas y adoptaron la religión hebrea, pero le hicieron algunas modificaciones. Fusionaron sus creencias que traían de sus tierras con las enseñanzas bíblicas para formar una nueva religión que aceptaba prácticas repudiadas por los judíos. Por lo tanto, entre los samaritanos había quienes profesaban una religión que mezclaba el judaísmo con otras creencias
Y asimismo, había quienes practicaban la idolatría ancestral. Sea como sea, los judíos despreciaban a los samaritanos por su raza impura o por sus prácticas religiosas blasfemas. Y los samaritanos aborrecían a sus vecinos judíos por las profundas heridas que les provocaron en el pasado. Judíos y samaritanos se odiaban mutuamente. Por eso, los samaritanos estaban excluidos del templo y eran tratados por los judíos aún peor que a los extranjeros. Aún así, Felipe se dirigió a Samaria. Felipe se dirigió a Samaria y les predicaba. ¿Qué les predicaba? Les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Lisa y llanamente, Felipe les predicaba a Cristo, sin maquillajes ni agregados. Felipe les predicaba a Cristo. Les hablaba de su venida, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su juicio en su segunda venida. Les enseñaba sobre su salvación y la vida eterna a la que nos invita solo por la fe. Les predicaba acerca de la necesidad de arrepentirse y obtener el perdón del Señor. Les predicaba sobre la obra sustituta de Jesús que cargó nuestros pecados en la cruz. Les predicaba de su victoria sobre la muerte al levantarse de la tumba al tercer día, dándonos la esperanza de la vida eterna. El Señor señaló: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Felipe les predicaba a Cristo. Les hablaba sobre el juicio implacable del Señor en su segunda venida, cuando se siente en su trono de gloria. Entonces serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Felipe les predicaba a Cristo. Predicaba que solo en su nombre hay vida, ya que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Felipe les predicaba a Cristo. Este es también el contenido principal y esencial de la predicación de todo cristiano. No lo que me pasó la semana pasada, lo que me gustaría hacer en mi futuro. El cristiano predica a Cristo. Nosotros somos llamados a predicar a Cristo, sin maquillajes, sin agregados. Cristo como el centro de la historia redentora. Cristo como el verdadero protagonista de la salvación. Cristo como el único Salvador, Señor y Juez. Nosotros predicamos a Cristo, amén. Su venida, su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. Predicamos la vida eterna por la fe en Él. Predicamos la necesidad del arrepentimiento. Predicamos la necesidad del perdón de los pecados para ser salvos. Predicamos la obra de su Espíritu Santo en medio de su iglesia, entre tanto que esperamos su segunda venida en gloria para juzgar a vivos y a muertos. Nosotros predicamos a Cristo, reconociendo que solo Él salva, porque este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La diferencia está ahí. Si creíste en Cristo, tenés vida eterna y sos llamado a predicar la salvación en su nombre. Si no creíste en Jesús, el Hijo de Dios, todavía estás en muerte. Sin embargo, estás a tiempo de venir ante el Señor para recibir su salvación solo por la fe en Él. Porque solo en Cristo hay salvación. Amén. Nosotros predicamos a Cristo. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron los samaritanos al escuchar la predicación de Felipe? La gente
unánime. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los pobladores de Samaria fueron cautivados por la palabra de Dios. Así que escuchaban con toda atención lo que Felipe les decía. El Espíritu Santo que obraba en Felipe se manifestaba en su autoridad espiritual al predicarles, pero además en las señales que hacía. Estas señales tenían que ver con la liberación de endemoniados y la sanidad de los enfermos. Pero sobre todo, el Espíritu Santo se manifestaba en la transformación de los samaritanos que creían en Jesús y al ser salvos experimentaban el gran gozo del Señor. Dios manifiesta su poder a través de su palabra y de su Espíritu Santo que trabajan en conjunto para traer salvación. Dios obra por medio de sus siervos fieles y dispuestos como Felipe, que predican a Cristo más allá de las persecuciones o conflictos terrenales. Así que Dios trabaja por quienes procuran vivir llenos de su palabra y de su Espíritu Santo. Seamos nosotros Felipes de este tiempo. Amén. Seamos nosotros Felipes de este tiempo. Prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo a quienes viven excluidos de la comunión con el Señor a causa de su pecado y de sus heridas. Anhelemos ser instrumentos de la bendición de Dios, llevando el evangelio de la salvación a esas almas perdidas que muchos ignoran y desprecian. Amén. Felipe predicó entre los samaritanos manifestando la gloria de Dios. Pero entre los samaritanos había uno que se había esforzado por muchos años en construir su propia gloria a partir de la fascinación que provocaba en los otros. Hechos nos dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Lucas nos presenta así a un antagonista de Felipe. Como contracara al ministerio de Felipe, aparece en escena el mago Simón. Simón el mago había tenido una gran influencia entre los samaritanos, persiguiendo la fascinación de la gente con sus trucos e ilusionismo. Antes de la llegada de Felipe, él había absorbido toda la atención religiosa, ya que las personas creían que sus artilugios representaban el gran poder de Dios. La palabra nos deja ver algunas de las características de Simón. Por un lado, él practicaba la magia. En aquel tiempo, esta disciplina atraía opiniones cruzadas. Algunos se entregaban a sus encantos, pensando que los magos tenían un gran conocimiento de las leyes divinas, que los llevaba a realizar obras sobrenaturales. Pero para otros, solo eran charlatanes, con aires de superioridad, que buscaban llenarse los bolsillos con el aporte de los distraídos e ignorantes. Lo cierto es que Simón ejercía la magia y había engañado a los samaritanos con sus artificios. Esto lo aprovechaba para ganar fama y autoproclamarse como alguien distinguido, alimentando su ego por robar la fascinación de sus espectadores. En esto se puede ver que él tenía un importante amor hacia sí mismo y un claro delirio de grandeza. Entre los samaritanos, Simón había encontrado el lugar más propicio para desarrollar sus ambiciones, porque ellos eran propensos a mezclar la religión con otras ideologías.
Por eso, no dudaron en asegurar que sus trucos eran la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Felipe. Como nos explica el pasaje, los samaritanos habían vivido embaucados por Simón, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La verdad siempre deja expuesta a la falsedad. No hay engaño o mentira alguna que puedan sobrevivir a la luz de la verdad. Por eso los samaritanos reconocieron el verdadero poder de Dios en el evangelio que les predicaba Felipe. Creyeron en Jesús y fueron bautizados. De esta forma se alejaron de las artes mágicas de Simón, porque fueron alumbrados por la verdad de Jesucristo. Así que Felipe y Simón mostraban notables diferencias que no eran meramente técnicas, sino sobre todo espirituales. Estas diferencias no pasaban por la ausencia o presencia de obras sobrenaturales. Ambos hacían señales. Tampoco había diferencias en cuanto a la atención o el asombro que captaban de la gente. Ambos habían sido escuchados atentamente y con admiración. Pero había puntos claves en los que se diferenciaban. Simón buscaba hacer propaganda de sí mismo, mientras que Felipe les predicaba a Cristo. Simón exaltaba su propio nombre, pero Felipe enaltecía a otro, proclamaba el nombre de Jesús. Simón atraía a las masas con su zalamería, magnetismo y elocuencia. Felipe anunciaba la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Simón pretendía construir la fascinación de la gente hacia sí mismo. Felipe perseguía la salvación de las almas que producía en ellas un gozo permanente y celestial. Sobre todo, el origen de la autoridad de Felipe y Simón era distinto. Simón se apoyaba en su propia autoridad, pero Felipe recibía la autoridad del Señor. Pero además, los samaritanos deben haber percibido el genuino amor de Felipe hacia ellos, dejando al descubierto el excesivo amor a sí mismo de Simón. La verdad vence al engaño. Simón cayó rendido ante la autoridad espiritual de Felipe. Por eso también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón sabía que lo de Felipe no eran burdos trucos. Reconoció el auténtico poder de Dios y recibió el bautismo. Aún así, todavía estaba apegado a las señales y milagros. Por eso se mantenía cerca de Felipe. Los hábitos de su vida vieja permanecían latentes. Esto lo conduciría un tiempo después a su inevitable caída. También hoy en día pueden aparecer quienes busquen fascinarnos en lo religioso, con palabras atractivas, con su conocimiento, con su magnetismo, con su carisma u obras impresionantes. Pero Felipe nos muestra el carácter del verdadero predicador. Un genuino siervo de Dios predica a Cristo. Dirige nuestra atención a Jesús y no hacia sí mismo. No subraya su propio poder, sino el poder de Dios que obra por su Espíritu Santo y la autoridad de la palabra. El verdadero predicador no busca nuestra fascinación, sino que espera ser un instrumento del amor del Señor para la transformación interior de los oyentes. Porque al acercarnos a Él,
Tampoco Dios busca fascinarnos, sino transformarnos. Él quiere darnos una nueva vida. Él quiere llenarnos del gozo de la salvación. Amén. Desde el inicio de la iglesia, el Evangelio se encontró con la oposición y la rivalidad de las falsas ideologías religiosas. Pero como se ve en los samaritanos que creyeron en la predicación de Felipe y abandonaron los engaños de Simón, en el Evangelio de Jesucristo hay invencible superioridad. Amén. El Evangelio de Jesús es imbatible. Puede haber muchas filosofías o religiones en el mundo, pero nada jamás podrá hacerle sombra a la supremacía de la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Hoy también hay muchos que mezclan el cristianismo con las creencias del mundo para presentar una religión más atractiva, ayornada, popular o fascinante. Pero Dios no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso, para no caer en los engaños de los falsos predicadores, necesitamos conocer y afianzarnos en la palabra de Dios. Necesitamos revestirnos del discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Satanás se esfuerza por detener el avance del Evangelio, imitando la obra de Dios. Busca distraernos con espectáculos de obras sobrenaturales para capturar nuestra atención y nuestro corazón. Satanás persigue la fascinación para adormecernos y alienarnos. Pero al igual que Felipe, somos enviados por el Señor a dejar en evidencia los engaños del diablo por dar a conocer la verdad revelada en la palabra de Dios. La verdad siempre triunfa. La verdad echa por la borda toda mentira. La verdad nos trae completa libertad. Jesús exclamó: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tal como Felipe, venzamos toda oposición interior y exterior y prediquemos la palabra. Prediquemos a Cristo. Prediquémosle a Cristo a las almas para que puedan ser salvas. Proclamemos el glorioso nombre de Jesús, porque como lo entendió Felipe, el Señor no nos redimió para que seamos simples espectadores fascinados por el poder de Dios. Fuimos hechos testigos, portadores de la palabra, portadores del amor, portadores del poder del Espíritu Santo, con un propósito incomparable. Jesús nos dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por estos días sobran los Simones, pero faltan Felipes. Seamos nosotros testigos poderosos, predicando la verdad, practicando el amor, dejando en evidencia los engaños de quienes dirigen la atención hacia sí mismos y arrastran a los hombres hacia la perdición. Como Felipe, seamos útiles instrumentos de la bendición por extender salvación a las almas, manifestando que toda autoridad, todo poder y toda gloria pertenecen únicamente al Señor. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos llamado a la salvación en Jesús. Porque alguien nos predicó a Cristo, hoy estamos en este lugar. Tú, Señor, has enviado a tu único Hijo para nuestra salvación y nosotros creemos en Él. Y también entendemos que fuimos hechos testigos de esta salvación.
Ayúdanos, Señor, a tener tu fortaleza y tu poder. Danos tu autoridad en tu Espíritu Santo, en tu palabra, para que seamos predicadores de Cristo, para que seamos como Felipe en medio de este tiempo en el que sobran Simones, que engañan a la gente, atrapándolas con su fascinación, pero guiándolas hacia su perdición eterna. Hoy nosotros somos llamados por ti a vivir como testigos poderosos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu, guíanos con tu palabra y seamos predicadores de Cristo. Te damos gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Envíame a mí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.